único juez que había habilitado a votar a Cristina Fernández de Kirchner, el juez Claudio Marcelo Vázquez, un juez designado como conjuez en su momento por Cristina Kirchner, un juez muy polémico, un juez que supo escribir columnas de opinión defendiendo la reforma judicial K, pero ahora el tema pasa a la Cámara Electoral. ¿Y cuál es la situación, Lucía Salinas, de ahora, de último momento? Acaba la Cámara Nacional Electoral de aceptar la queja del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, que desde un comienzo se opuso a la inclusión de Cristina Kirchner en el padrón electoral de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuándo comenzó esta novela? Cuando la jueza subrogante Mariel Borruto consideró que era inconstitucional ese artículo que indicaba que había que expulsar del padrón electoral a las personas que estaban cumpliendo una pena por hechos de corrupción. Ahí comenzó toda esta discusión. Después se pronunció el juez Claudio Vázquez, ratificando que Cristina Kirchner puede votar. El fiscal jugó su última carta, fue hasta la Cámara Nacional Electoral que hoy le aceptó la queja. O sea, ahora el fiscal jugó su última carta, exacto, apeló el fallo de este juez muy polémico y ahora sí, es la Cámara Electoral la que va a decir nada más, nada menos si Cristina hace todo el trayecto desde el penal, no está en el penal, está en su casa en San José 1111, desde San José 1111 hasta donde, hasta Río Gallegos, hasta el Colegio La Advocat, donde ella vota. está empadronada hasta el momento. La palabra final la va a tener la Cámara Nacional Electoral, que fue la que notificó el juez Jorge Gorini, que ejecuta la pena en el caso Vialidad, de que Cristina Kirchner se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, y también lo que se entiende es que esa inhabilitación le quita otros privilegios, claro, de ejercicio ciudadano, que es el poder votar. Hay que decir, en la cárcel los presos votan. En la cárcel, sí, si Cristina estuviera detenida en Ezeiza, podría ir a votar. Lo cual a mí me parece perfecto. Si la quieren mandar a Ezeiza a votar, no hay ningún problema. Ahora, Lucía, también acá, poneme la foto de este juez Claudio Marcelo Vázquez. Lucía no estaba, estaba con un asunto personal. Obviamente la extrañemos mucho el viernes. Pero yo mostraba la cara de este juez, de Claudio Marcelo Vázquez, sí, que es el juez de la polémica, que es el juez de Río Gallegos. Vos lo debés conocer bien, sí, en el sentido de que... el juez federal de Río Gallegos. Bueno, a ver, los jueces federales en las provincias son casi como gobernadores, tienen mucho poder. Y este juez fue designado por el kirchnerismo. Yo pregunté, ¿es santacruceño como Salinas o como yo? No, no es. ¿Nació en Río Gallegos? No, no es. ¿Tiene familia en Río Gallegos? No. Bueno, lo mandaron a Río Gallegos justo cuando volvieron mejores, en realidad habían vuelto peores. Y este juez empezó a investigar y fue uno de los que en su momento Cristina Kirchner había designado como conjuez, es decir, a dedo, para que interviniera en casación penal. Por ejemplo, lo quisieron meter en la causa del memorándum con Irán en su momento, sí, Lucía. Y este juez fue el que habilitó a Cristina a votar después de la jueza Borruto, la que vos decías. Exactamente. La jueza Borruto, que además ya está denunciada ante el Consejo de la Magistratura, tomó la primera decisión bastante polémica, que fue declarar inconstitucional ese artículo de la Ley Nacional Electoral que plantea que las personas en cumplimiento de una condena por corrupción con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos también deben ser excluidas del padrón electoral. Claro. Ahí comenzó esta discusión. Después se reintegra, claro, el juez Claudio Vázquez, sí, y ante la primera apelación del fiscal, sí, Julio Zárate, sí, directamente ni trata los argumentos. Le dice, usted la presentó fuera de término, no se la acepto, ratifica que Cristina Kirchner puede votar. Tenemos a Borruto acá abajo tuyo, Lucía, y abajo de Spillman y sí, un poco de mío, acá abajo, el señor Claudio Vázquez. Mucho gusto a ambos. Ahora, estas dos personas decidieron que esta señora podía votar. ¿Está en discusión si puede ir a votar o no? ¿O está en discusión dónde vota? Es decir, si la habilita la Cámara... Es una buena distinción. ¿Qué va a votar? ¿Va a votar en Río Gallegos? ¿La pueden ir a hacer votar al penal como una presa común? La urna a la casa no creo que le lleven, sería el colmo. No. Pero si no, tendría que ir en un micro, ¿no? En una combi, en un camión de traslado. Lo que está
en discusión... Con los grilletes. Con los grilletes, dice Spillman. Mirá, bueno, yo creo que sí, si está detenida, la trasladan, tiene que ir privada de su libertad. Lo que está en discusión no es dónde va a votar. Lo que está en discusión es si puede votar o no. Porque lo que plantea el fiscal Julio Zárate es que la ley es muy clara respecto a qué personas quedan excluidas de este derecho de votar y hace referencia directa a la consecuencia de los hechos de corrupción corroborados en el caso Vialidad. La discusión no es si va a votar allá, acá o en qué escuela. La discusión es, ¿puede votar Cristina Kirchner o no? El fiscal federal, Julio Zárate, dice no puede votar, hay que excluirla del padrón electoral. Dos jueces federales ya dijeron sí, la vamos a incluir de todas maneras. Ahora la Cámara Nacional Electoral va a dirimir este debate. Es una vergüenza que estemos siempre hablando de los privilegios y Cristina por encima de todo. A mí me tiene harto esta señora, me tiene podrido. La verdad que siento, como muchos argentinos, que se nos ríe muchas veces en la cara, que siempre cree que puede estar por encima de la ley, puede hacer obviamente cosas que otras personas no pueden hacer, que se ríe de muchos argentinos que reclaman justicia hace mucho tiempo, de que en vez de estar pensando cuándo devuelve la plata de la corrupción o cómo la va a devolver, está pensando en otras cosas, está pensando siempre en volver y rapiñar un poquito más de poder para tener beneficios, para tener condiciones superiores por sobre los argentinos comunes, ¿no? Los argentinos de a pie, los que van todos los días a trabajar, los que no roban, los que no son corruptos, los que cumplen las reglas, los que no tardan un solo día en pagar los impuestos porque saben que si no les va a venir la FIP o les va a venir el ARCA. Bueno, los argentinos cumplidores ven esta mujer, ven esta imagen del balconcito de esta señora y se indignan, y la verdad es entendible. Entonces después cuando aparece algún kirchnerista diciendo Milei tal cosa, Milei tal otra, uno se pregunta, ¿en qué país vivieron 16 de los últimos 20 años esta gente que no se dieron cuenta que los únicos que tuvieron por encima del resto de los argentinos derechos fueron ellos, sus familiares, sus amigos y los socios prebendarios? Esto es lo que está pasando. Pero, a ver, poneme el Twitter, porque mientras estamos hablando de elecciones, poneme el Twitter que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando acá, Spillman? ¿Por qué estamos haciendo F5? F5 todo el tiempo, ¿Por qué? Nacho, a ver. Porque esta es la cuenta de La Libertad Avanza, donde en minutos nada más, quizá en horas, se va a terminar de informar sobre el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pará, esta es lo de Libertad Avanza Ciudad de Buenos Aires. Capaz que es Libertad Avanza la nacional, porque me parece que le da un poco más de importancia a la Libertad Avanza este acuerdo. A mí lo que me dicen, vos dijiste minutos, horas. A mí me dicen minutos. Están trabajando armadores del gobierno en lo que van a comunicar y en cómo en el gobierno se vivió este acuerdo como, un descorchando, ¿no? Estaban todos descorchando porque en principio entendieron que el PRO resignó cualquier tipo de discusión y cualquier tipo de pelea. El PRO se entregó con el sexto y séptimo, el PRO no puso ninguna condición. De hecho, me dicen, Spillman, me dicen que en algún momento alguien dijo, che, bueno, y el color de la campaña, viste que se va a votar con la boleta única, pero va a haber un afiche de campaña de la boleta, o sea, de la carita de los candidatos. Eso va a estar, más allá de que es boleta única papel. Único color. Bueno, violeta. Todo violeta. Todo violeta, no hay discusión. Todo violeta, sin discusión. Ni siquiera va a haber destellos de amarillo. El único amarillo puede ser si hace una actividad al sol, nada más. Bien, así que vamos a la